Hola opositores, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a explicar brevemente los aspectos más básicos sobre el procedimiento de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Muchos de vosotros nos lo habéis pedido y lo cierto es que hay que tener esos conceptos bastante claros, sobre todo de cara al examen oficial. En primer lugar, tenemos que saber qué va a ser ese procedimiento que se regula en la propia Ley de Procedimiento Administrativo Común y qué es lo que se regula aquí, la indemnización que tiene que llevar a cabo la propia administración pública como consecuencia de un funcionamiento normal o anormal que haya tenido y como consecuencia del mismo haya causado una lesión en los bienes o en los derechos de un particular, ¿vale? O lo que es lo mismo, digamos, por ejemplo, un ciudadano que puede ir circulando por una vía pública y por el mal estado de una acera, de la calzada o, por ejemplo, de un alcantarillado, sufre una grave lesión, ¿no? Bien, pues una vez que sabemos lo que es el procedimiento por responsabilidad patrimonial de la propia administración, vemos por un lado los principios que aparecen regulados en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Digamos que las características generales aparecen reguladas en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, mientras que el propio procedimiento se regula en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Bien, en primer lugar hablamos de que tiene que haber un daño efectivamente producido, además que se pueda evaluar de manera económica para que el ciudadano luego pueda pedir una indemnización a la administración, y además también este daño tiene que ser individualizado a una persona o a un grupo de personas. Además también este daño o lesión patrimonial sufrido tiene que ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público. No tiene que haber fuerza mayor, es decir, que este daño, este hecho que se ha producido no sea por ejemplo como consecuencia de un fenómeno meteorológico. En este caso la propia administración no sería responsable, y además también que ese daño que se ha producido el reclamante no tenga el deber jurídico de soportarlo, ¿vale? No esté obligado a soportar ese daño producido por parte de la administración, y que además no haya transcurrido más de un año desde que se ha producido ese daño o desde que el alcance de ese daño haya podido ser valorado, que esto lo vamos a ver también ahora después. Bien, en cuanto a las características básicas, forma de inicio del procedimiento, va a ser de oficio. La propia administración podrá iniciar de oficio el procedimiento cuando considere que se ha llevado a cabo cualquier hecho que ha causado un perjuicio a un particular, y lo notificará por tanto a los lesionados para que aporten los documentos oportunos, informando todas las pruebas que estimen pertinentes. Por otro lado, se podrá iniciar también por reclamación de los interesados, ¿vale? Aportando en este caso también cuáles son las lesiones producidas, la cantidad de las mismas y su evaluación económica a efectos de que puedan ser compensados, y la relación de causalidad que tiene que existir en cuanto al daño que se ha llevado a cabo por parte del interesado y la relación que tiene la administración con ese hecho. Además, es muy importante que se va a iniciar el procedimiento al año desde que se ha producido el hecho que ha motivado la indemnización, y en el caso de que el ciudadano haya tenido secuelas en esa propia lesión, se va a iniciar al año de que se haya terminado ese plazo de curación o se determine el alcance de las secuelas, ¿vale? ¿Esto cómo se lo podemos explicar? En un supuesto práctico, por ejemplo, te dan una determinada fecha y te van a decir que el ciudadano ha sufrido una lesión el día tal día, ¿no? Y esa lesión le ha llevado a cabo una serie de secuelas, las cuales han motivado su baja y ha recibido el alta médica una determinada fecha. Vale, el plazo para iniciar el procedimiento empezará siempre a partir de la fecha en la cual ha recibido el alta médica o se ha llevado a cabo la curación de esas lesiones, o se han determinado el alcance de las secuelas que quedan definitivamente. Bien, en cuanto a requisitos también, se va a presentar en los registros y oficinas a los que se refiere la propia Ley de Procedimiento Administrativo Común. Documentos a aportar, va a ser todo lo que estime pertinentes, es decir, se aportarán aquí los informes, las pruebas que estime pertinentes el propio interesado para justificar esa lesión que se ha producido. En cuanto a las fases del procedimiento, ya decíamos que se regulaban en la propia Ley de Procedimiento Administrativo Común, y en cuanto a las fases, sí que tenemos que saber que este procedimiento llevará a cabo, se van a llevar a cabo esas fases de alegaciones, práctica de pruebas por parte de
de los propios interesados, una fase de audiencia y el propio órgano que instruye el procedimiento dictará una propuesta de resolución y finalmente pues el órgano que es competente para resolver dictará una resolución. ¿Qué es importante aquí? Que si se reclama una cuantía superior o igual a 50.000 euros, el órgano que va a ser competente para resolver para dictar la resolución va a solicitar un dictamen al Consejo de Estado, ¿vale? Cuando esa cuantía sea superior a esa cantidad. Y una vez emitido ese dictamen, se podrá dictar la resolución. En cuanto al plazo de resolución, ¿cuándo se va a resolver este procedimiento? Pues establece la propia ley un plazo máximo de 6 meses y si transcurre este plazo sin que se dicte la resolución, ¿vale? Sin que el propio órgano competente diga pues si el interesado pues lleva o no razón y se le concede por tanto la indemnización, entonces se va a entender desestimada por esa solicitud del propio ciudadano, ¿vale? En este caso el silencio de la propia administración tiene carácter desestimatorio, ¿vale? No se le va a conceder por tanto la indemnización. Bien, pues hasta aquí el procedimiento de responsabilidad patrimonial así en términos generales. Bien, en cualquier caso también existe la posibilidad de tramitarlo de manera simplificada, ¿vale? Que no es otra cosa nada más que en aquellos casos en los que el propio tribunal considere pues, que existe una relación inequívoca de que de verdad se ha producido ese hecho, que es culpa de la propia administración, que además también esa lesión es económicamente evaluable, que no necesita prueba en contrario, pues podrá llevar a cabo una tramitación simplificada del procedimiento, reducir los plazos y dictar una resolución en un plazo pues, de unos 30 días. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya servido de utilidad. En cualquier caso, pues si necesitáis ampliar información o ayuda en cualquier otro tipo de contenido, pues no dudéis siempre en poneros en contacto con nosotros a través de las vías que os facilitamos. Un saludo.